mire, este próximo domingo se cumplen los primeros 100 días de que el presidente Andrés Manuel López Obrador tomó el cargo. Y para hacer un balance es que se encuentra con nosotros el político y exdirigente del Partido del Sol Azteca, Jesús Ortega Martínez. Jesús, bienvenido. Gracias, Vladimir. Un gusto, como siempre, Gracias. estar aquí contigo. ¿Tu opinión acerca de estos 100 días? Pues no son muy buenos, porque... Bueno, pero, antes de que digas algo. Ustedes lo hicieron, ¿eh? No, participó en el PRD y lo apoyamos como candidato en 2 ocasiones a la presidencia de la República, pero debo decirte, conociéndolo bien como me precio de conocerlo, de que sus actitudes autoritarias, esas no las obtuvo en el PRD. Él traía una personalidad caracterizada por eso, pero también traía una trayectoria en el Partido Revolucionario Institucional. Y por eso mismo este balance que se debe de hacer a los 100 días debe de tener simbólicamente este elemento, cuando menos desde mi punto de vista, el de que está... El origen en el PRI y la trayectoria en el PRD. Y regresando ahora como gobierno a practicar los mismos comportamientos y los mismos vicios del Partido Revolucionario Institucional. Una regresión hacia el viejo régimen priista. Y cuando digo viejo régimen priista no quiero personalizar, sino lo quiero ver desde el punto de vista sociológico, político. Un régimen de un presidencialismo autoritario. Un régimen sostenido en el poder concentrado en un solo individuo, en un solo personaje. Que es parte de este sistema político mexicano también. Que es parte del sistema político mexicano. Pero porque lo hemos ensayado de otro tipo de circunstancias, es ni correcto. otro tipo de eventualidad gubernamental. Es correcto, pero de lo que se trata es exactamente de cambiar al régimen, y Andrés Manuel en su campaña, y los otros candidatos también, pero como ganó Andrés Manuel, quiero resaltar ese asunto. Él planteó en infinidad de ocasiones que su propósito fundamental era cambiar el régimen político, el régimen priista, y que con su llegada se va a instalar un nuevo sistema, un nuevo régimen que hemos visto en los primeros 90 días, en los primeros 3 meses. Lo que hemos visto no solamente no es el cambio de régimen, es la reafirmación del régimen presidencialista concentrador del poder en un solo individuo. ¿La reafirmación autoritaria? La reafirmación autoritaria. ¿Cómo explicar, por ejemplo, que él decide... Es el mismo autoritarismo que trae Andrés Manuel López Obrador en estos momentos con el que alguna vez practicó el PRI? Sí, exactamente. Hay ahí una nostalgia por ese régimen. Lo vemos cuando dice que ojalá tuviéramos el modelo económico de Antonio Ortiz Mena. Pero si te das cuenta también, si te das cuenta también podemos observar que Andrés Manuel López Obrador no hace ninguna crítica al régimen de Echeverría ni al régimen de López Portillo, que como pocos concentraron el poder en una sola persona, estos porque dos particularmente. Así era pues la dinámica de los tiempos. Pero ahora en esta apertura democrática, entonces por eso están extrañados todos. Claro, porque durante 30 años la oposición de izquierda de la que yo participé, luchamos intensamente para terminar con ese régimen. ¿A poco no fortalecimos el Congreso de la Unión? No, y hay que decir que también hubo ocasión de apertura democrática por parte del PRI. Es correcto, cuando hubo reconocimiento hacia las oposiciones. Hubo acuerdos. Sí, hubo acuerdos con el PRI para que termináramos a través de una serie de reformas con ese régimen presidencialista casi absoluto en el ejercicio del poder. Y que les permitió perder. Claro, les permitió perder, y en alguna ocasión perdieron la mayoría, cuando el PRD y el PAN juntos hacíamos mayoría allá en el 96 y en el Congreso de la Unión, y también en muchos estados empezó a perder el PRI el poder. Eso fue resultado de las reformas democráticas que se hicieron, de los acuerdos con el régimen, con el PRI, entre el PAN, el PRD y otras fuerzas opositoras.
A mí lo que me preocupa es que todo ese esfuerzo de 30, de 35 años se pierda para que regresemos al autoritarismo presidencialista. Ahora en la personalidad de López Obrador. Es correcto, exactamente. Y si tú observas el comportamiento, de verdad que no es continuidad a las reformas democráticas de hace 30 o 35 años, sino es una vuelta al pasado. Es una vuelta en U, un peligrosísimo regreso a ese régimen. Eso quiere decir que Andrés Manuel López Obrador está manejando el país viendo a través del espejo retrovisor. Exactamente, con ansia de regresar. Pongo 3 ejemplos. ¿Qué quiere decir Andrés Manuel cuando dice que no le interesa nada de la sociedad civil? Que no le gustan las organizaciones de la sociedad civil, que las organizaciones de la sociedad civil perjudican al país. Pero si hacer resurgir a la sociedad civil, a la ciudadanía, fue uno de los mejores efectos de estas reformas políticas, entonces vamos a regresar a la masa uniforme que solamente espera la voluntad del individuo que asume el poder, como está sucediendo ahora, como lo vemos peligrosamente, una masa desinformada de las decisiones que toma el presidente, acrítica y solamente esperando dinero, porque eso es lo que está prometiendo. 23 millones de personas van a ser parte de los programas asistencialistas. Octavio Paz le decía al régimen priista el logro filantrópico. Así es. Porque decía que regalaba... Los oprime, pero les regala dinero. Exactamente, los oprime, pero los tiene maiciados literalmente. Bueno, estamos viendo resurgir al logro filantrópico del que Octavio Paz hacía una descripción perfecta, ¿no? Ese es el riesgo y creo que debemos de hacer un frente para impedir esa regresión, sino por el contrario, para continuar las reformas. ¿Un frente quiénes? La ciudadanía y también las fuerzas políticas, porque ese es otro símbolo de regresión. Un frente entre organizaciones ciudadanas, sociedad civil, partidos políticos y políticos, aunque no tengan militancia partidaria, y también los que tienen militancia partidaria, porque ahora para algunos de Morena y del régimen, tener militancia partidaria es una especie de pecado. Así es, como si hubiera mortal, sido un delincuente. Como si se fuera un delincuente, y el militar en un partido político es un derecho constitucional y es un derecho humano. A ver, tú fuiste legislador. ¿Puede Sí. un legislador proponer que desaparezca la Corte? Desde luego que no, es una tontería. Digo, porque lo dijo Félix Salgado Macedonio. Lo dijo Félix Salgado Macedonio y esa es la expresión de un Congreso que en su mayoría está sometido a las decisiones del presidente. Si en la Corte se oponen al presidente, entonces hay legisladores que inmediatamente proponen la desaparición de la Corte. Sí. Porque también propuso la desaparición de algunos de los poderes en algunos estados. De los gobernadores. ¿Qué hacía el presidente en el viejo régimen? ¿No destituía arbitrariamente Sí, claro. a otros poderes? ¿No cambió un presidente arbitrariamente a una corte? Sí. ¿No sometieron a la corte a los designios del presidente de la República? Insisto, sociológicamente, esas eran características del viejo régimen. Cuando hoy un legislador de Morena en el Senado de la República dice, si no acata la Corte lo que dice el presidente, entonces vamos a desaparecer a la Corte. ¿Hacia dónde estamos regresando, Vladimir? Hacia el presidencialismo único. Exactamente, hacia el viejo régimen.